Buenas noches, amable televidente. Licenciado Estrella, ¿qué tiene usted que decir con relación a que en los años 99, 2000, el general Pedro de Jesús Candelier, cuando la creación de la AME en aquel momento, la Autoridad Metropolitana, que hoy es DGC, planteó que unir la AME en aquel momento con la Policía Nacional era un retroceso? Tenía que ver con la seguridad ciudadana. ¿Qué nos tiene que decir? La principal causa de muerte de este país la constituye el accidente de tránsito. Peor que en plena pandemia hubo más muertos por accidente de tránsito que por el COVID-19. Lamentable esa situación. Y tanto la AME, creada por Hale Hedman como primer director, como los tráficos Casco Blanco anteriormente, los policías de tránsito, como la DGC ahora, el término mercurial en el cual el Estado Dominicano utiliza las infracciones de tránsito para resolver problemas del fisco, no ayuda. Es decir, aquí lo que nosotros necesitamos es una Policía Nacional que realmente resuelva los problemas de seguridad ciudadana de manera eficiente. ¿Qué es lo que ha pasado con la AME? Y ahí lleva razón Pedro de Jesús Candelier, que la Policía Nacional no ha sido desde eso entonces, incluyendo su gestión represiva y de mano dura como la gestión, no ha resuelto los problemas de ella misma, y entonces en la policía hay sectores, corrientes, grupos, inclusive que son escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional, en un órgano que debiese ser civil. Entonces, al introducir la AME en ese momento a la Policía Nacional, la AME empezó a contaminarse. Y en vez de la AME contribuir a tener una mejor policía, la policía ha contribuido a tener un peor sistema de tránsito. Unido esto a que el gobierno, y yo no sé si es una línea, pero hay días específicos que ellos utilizan para poner multas, para recaudos financieros, y no para la prevención de la mortalidad y los accidentes de tránsito, que redundaría en seguridad en la salud, porque los hospitales, las clínicas estuvieran menos congestionados si hubiese menos accidentes de tránsito. Entonces, el problema de este país no es si la AME o la DGC pertenece a la policía. El problema es que a la policía está tan desprestigiada en términos de órganos, cualquier institución que le den, cualquier sector, y ha sido la crítica también antinarcótico. Por ejemplo, cuando la policía lo han disuelto 2 o 3 veces y lo vuelven y lo crean. Cuando entra la policía por el nivel de decomposición tal que hay, entonces no es creíble, ni siquiera en los tribunales, lo que hace un miembro de antinarcótico. Y eso mismo pasa con la DGC cuando... ¿Usted cree que esa contaminación que usted señala tener esa institución tiene que ver en parte con esta decisión del Tribunal Constitucional, que un miembro, después de ser desligado y el Tribunal Constitucional haber decidido reincorporarlo, tiene que ser sancionada esa institución? ¿Tiene que ver con eso que usted plantea? El problema es lo siguiente: nosotros estamos y el mundo avanza hacia un sistema en el cual hay derechos que aún tú no teniendo razón, aún tú teniendo vamos a decir, la responsabilidad en una degradación o una separación, si el debido proceso no se te lleva, si a ti no te hacen un juicio, no te escuchan, no te dicen el por qué a usted está desligado, entonces se convierte en una decisión arbitraria. Es el problema, que a veces para desligar a una persona se le imputa algo y ni siquiera se llama a la persona para decirle: usted está sancionado por esto y por esto, usted tiene derecho a defenderse. Entonces, aquí todos los ciudadanos tienen derecho a defenderse, hasta los niños que van al colegio.
para poderlo separar, sancionar, cualquier sea la sanción, tiene que convocarlo y escucharlo. Entonces, muchas veces a los policías lo quieren separar de las filas policiales sin agotar el debido proceso. Entonces, esa es parte. Entonces, la Policía Nacional, desde la alta jerarquía hasta el miembro de menor capacidad, de menor rango, vamos a decir, en términos de la pirámide, tiene que conocer los derechos fundamentales del otro. Cambiando de tema, licenciado Ramón Estrella, hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso que tiene que ver con una ley de crímenes y delitos de alta tecnología, y parece ser que se desconoce la ley 53-07 aquella, parece ser que se descuida lo que tiene que ver en nuestra Constitución, que también como norma magna regula algunos aspectos relacionados con el buen nombre y el derecho a la intimidad. ¿Qué nos tiene que decir si también el Código Penal en sus artículos 67 y siguientes también habla de la difamación y la injuria? ¿Qué nos dice con relación al respecto, si es útil o no esta ley? Ciudadanos que nos ven, que dedican su tiempo a escucharnos en este momento. El derecho a la libre expresión es un derecho fundamental. El derecho a hablar, el derecho a comunicarnos, no puede, bajo pretexto de seguridad, poner una mordaza, sobre todo, y eso quiero que conste, sobre todo a la vida pública de la gente que ejerce función pública y a lo que hemos optado por tener vida pública. Nosotros y los funcionarios públicos fueron ellos que eligieron en primer lugar la vida que desearon vivir. Es decir, usted tiene una vida pública, usted tiene que asumir que usted puede ser cuestionado, y la ciudadanía tiene su forma. No todo el mundo tiene la formación para decir las cosas envueltas. Hay gente que la dice de palabra llana, y el funcionario público tiene que oírlo todo. Desde hace mucho tiempo pretenden coartar el derecho a la expresión de los ciudadanos, y la población debe, y sobre todo a las personas que trabajan en los medios de comunicación, los periodistas, los comentaristas, los comunicadores sociales, deben empoderarse de que es un asunto que tarde o temprano le traerá consecuencias contra ellos. Por eso, obligatoriamente nosotros tenemos que estar en contra de cualquier ley que prohíba la libre difusión del pensamiento. ¿Considera usted entonces censura previa eso de coartar la libertad de expresión y difusión del pensamiento? Claro que sí, porque es un derecho que ha adquirido no solamente la República Dominicana, sino la humanidad, casi en sentido general, y que ha costado demasiada sangre el derecho a la expresión. Mientras en otros países ahora ya no solamente la gente tiene el derecho a hablar, sino que tiene derechos a pronunciarse de manera directa, sobre todo con los referendos y los plebiscitos, que son formas también de expresión de conglomerados humanos. Aquí se quiere coartar la libertad individual de la persona a expresarse, como también se quiso y se logró a media el problema de la libertad que tiene la persona a querellarse contra el funcionario, contra la institución pública, que ejerce una función y que no ha cumplido con su deber. Entonces, estos derechos que son inalienables del ser humano, el Estado está llamado a proteger. Pienso que no va a prosperar porque es violatorio a la Constitución y a los pactos internacionales de los cuales nosotros somos signatarios. Claro está que hay que hacer, sobre todo de las personas que estamos
haciendo actividad social, actividad política, actividad profesional, debemos hacer una comunicación responsable. Debemos dar afirmaciones de sustento y que no se tilde que lo que uno está procurando es dañar la imagen de otra persona. Eso es otra situación que obligatoriamente tiene que ver ya con el funcionariado y el que aspira a funciones públicas, en el sentido de que obligatoriamente cada afirmación que haga una persona tiene que tener su sustento. Podemos decir entonces que las herramientas, tanto en leyes adjetivas como constitucionales, están dadas para que ese proyecto no pase. Claro que sí. República Dominicana es signataria de convenios internacionales. Y la Constitución de la República Dominicana del 2010, independientemente que hay que modificarle pequeñas cosas que tienen que ver fundamentalmente con los derechos de la persona. Y me refiero a derecho a educación, por ejemplo, que te plantea que la educación inicial es responsabilidad de los padres y la educación a partir de la educación primaria es que es responsabilidad del Estado. Esa cosa que hay que igualarla es responsabilidad de todo el Estado, pero la Constitución del 2010 es una Constitución garantista de derechos fundamentales que todos debemos reconocer y que independientemente, mientras una ley no se cambia, no se modifica, esa ley debe aplicarse. Entonces, esa Constitución sí le permite a los ciudadanos y ciudadanas de este país la libre expresión de su pensamiento. Sí, y esta última decisión que estableció la Suprema Corte de Justicia, acuñando responsabilidad a los padres con relación a los menores, ¿qué nos tiene que decir con relación a eso? Bueno, la tutoría, la responsabilidad de los hijos lo tienen los padres. Nosotros necesitamos darle mayor fortaleza de los menores a la familia, darle mayor fortaleza a la familia. Entonces, los padres hay que alar un poquito la soga de los padres para que ellos entiendan que tienen una responsabilidad con los menores, no solamente de mandarlos a la escuela, sino de su comportamiento y de su forma de vida, de cómo se interrelaciona con los demás. Hacemos una pausa, amable televidente, y regresamos.